La videocolumna de esta semana se titula Desde Ñeñe hasta Petro y toca empezar por una reflexión antes de la investigación, y es que los escándalos de varios funcionarios importantes y muy cercanos al presidente Gustavo Petro son lo que están constituyendo lo que él denomina un golpe blando. En realidad es un golpe interno y no tan blando, porque la corrupción está bien dura. Representantes de la administración que, a sabiendas de su pasado oscuro o incluso conociendo su proceder ilegal actual, continúan en el gobierno con acceso a la administración de los recursos del Estado. Eso es inexplicable. Y es el caso de muchos funcionarios, pero nos vamos a enfocar en la gravísima trinidad formada entre los señores Sneider Pinilla, Olmedo López, que ya salieron de la administración, y el señor Carlos Ramón González, que sigue en su puesto. O el Espíritu Santo Todopoderoso. Vamos por partes, como el presidente Petro denunciando conspiraciones para intentarlo sacar de la Casa de Nariño, cuando muchas de las acciones para desestabilizar su gobierno vienen de su propia inoperancia y de la interna y eterna corrupción. Primero, lo conceptual. El mandatario ha denunciado lo que considera un intento de golpe de Estado en su contra y lo repitió después de que el Consejo Nacional Electoral decidiera estudiar una ponencia de 2 magistrados que piden formular cargos debido a la presunta financiación irregular de su campaña electoral en el año 2022. ¿Saber cuándo, como dicen por ahí ahora, que dice que el golpe es blando? Pues yo les digo que ni se les ocurra, porque el pueblo sabe qué hacer si hay un tipo de actividad como esa. La idea de golpe blando se refiere a un grupo de técnicas o ataques no directos llevados a cabo por otros sectores políticos, ejecutivos o judiciales con el objetivo de obstaculizar, interrumpir o desestabilizar a un gobierno. Pues bien, acá estamos demostrando que muchos de esos vienen de sus propios funcionarios por sus actos ilegales. Dirijámonos ahora a la práctica. El 23 de junio de 2023 se posesionó Sneider Augusto Pinilla Álvarez como subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Ahí el riesgo de desastre era evidente, en especial porque fuentes confirman que la hoja de vida de Pinilla fue entregada al señor Olmedo López para tener en cuenta por el entonces director del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, Carlos Ramón González, persona muy cercana al presidente Gustavo Petro. Abro comillas. Carlos Ramón González prácticamente le dio la orden al señor Olmedo López de convertirlo en subdirector para el manejo de desastres de la unidad de riesgo. Cierro comillas. Así lo establecieron 3 funcionarios distintos de la propia presidencia de la República, consultadas por esta columna. Recordemos que las órdenes que vienen del DAPRE en ese rol de jefatura de gabinete es como si vinieran de la oficina del presidente, del mismísimo Petro Celestial. Pero echemos más para atrás para entender mejor la relación y cómo llegamos a esto. Sneider Pinilla es de origen santanderiano, departamento donde también nació Carlos Ramón González. Este último era el director del Partido Verde antes de ser el jefe del DAPRE. El Congreso de la República, en un sentido homenaje, condecoró con la Orden de la Democracia en grado de caballero a Carlos Ramón González Merchán, fundador del hoy Partido Alianza Verde. Con todo el honor y con todo el amor y con toda la gratitud, condecoramos a Carlos Ramón González a nombre de todos como un hombre superior que nos ha enseñado el valor magnífico de fundar con el amor y el valor superior de perdonar para poder perdurar. Y ahora la cabeza de la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia. Firma el doctor Carlos Ramón González Merchán como director general del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, posesionado. Esto explica que altos giros de la Unidad de Gestión de Riesgo hayan terminado en zonas sin riesgo en el departamento de Santander como Girón, como lo publicó un artículo de La Silla Vacía de febrero de 2022 titulado Contratista, prestamista y dueño del verde. Este exmiembro de la guerrilla del M-19 y su familia cuentan con una red de relaciones empresariales que para ese momento habían ganado acuerdos por más de 14.000 millones de pesos con el Estado. Por este elemento llama mucho la atención que, según la declaración de renta de Carlos Ramón González, es uno de los hombres más ricos de este gobierno, y aunque tener mucho dinero no es un delito, menos declarándolo, el hecho de pasar de ser un desmovilizado a tener un patrimonio registrado de 12.000 millones de pesos es por lo menos inquietante por su historial. Según el artículo de La Silla Vacía, abro comillas, González tiene un pasado oscuro poco conocido. Por un lado, hace 18 años fue condenado por falsear documentos para volarse topes de campañas cuando era concejal, y por el otro, su poder político despegó en alianza con el Tuerto Gil, un político condenado por parapolítica en 2012 y que hoy paga casa por cárcel, investigado por intentar sobornar a un integrante de la JEP. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el excongresista Luis Alberto Gil recibirá una condena a 5 años de cárcel por sus presuntos nexos con el exfiscal de la Justicia Especial para la Paz, Julián Bermeo. Dime con quién andas y te diré por qué eres el primer espía de la nación. Según el expediente de esa condena, el señor González fue acusado de usar una corporación llamada Alborada que trabajaba con desmovilizados del M-19 para suscribir irregularmente contratos de vigilancia con el Instituto de Salud de Bucaramanga. Según se lee en el fallo, en esa entidad había sido nombrado el señor César Bueno por recomendación de González. ¿Era familiar? Bastante familiar. En el expediente se demuestra que la supuesta fundación operaba en la misma dirección de la sede política de Carlos Ramón González. Fuera de eso, que utilizaban el mismo contador, por lo cual queda claro que los dineros de los contratos llegaron a sus manos y fueron utilizados en política, pero registrados a través de pagos a terceros con el fin de volarse los topes electorales
de la campaña en esa época. La Alborada de la corruptela. Dentro de los terceros que ayudaron a desviar los recursos está el nombre de Luzdana Leal Ruiz, esposa de Carlos Ramón González y hoy en día directora nacional de Empleo y Trabajo del SENA, después de que fue candidata a las pasadas elecciones a la Cámara de Representantes por la colectividad verde. Recuerdo que cuando era pequeña en San Gil, donde nací, mi mamá me enseñó que en la vida eres parte del problema o parte de la solución. Y que de nada sirve creer que los buenos somos más si al final dejamos que sean los malos los que toman las decisiones que nos afectan a todos. Cámara por Santander, Luzdana, honesta, berraca y leal. Lista anticorrupción alternativa. Sigue sonando todo muy familiar. El poder del señor Carlos Ramón González no solo ha servido para eso, ya que en la Asamblea Departamental de Santander se encuentra su cuñado, el señor Giovanni Leal Díaz, como diputado por el Partido Alianza Verde. Apreciados amigos y amigas, soy Giovanni Leal, diputado y candidato a la Asamblea Departamental. Hemos venido caminando por Santander comprometidos con la defensa del campo, el desarrollo agroindustrial, el medio ambiente, el agua, el turismo, en beneficio de las comunidades urbanas y rurales. Este 29 de octubre los invito a seguir apoyando nuestro trabajo, marcando en el tarjetón de la Asamblea Partido Alianza Verde y el número 51. Y fuera de eso, fuentes aseguran que González es amigo íntimo, muy íntimo, de Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones involucrada en el escándalo de la unidad de riesgo. Se va cerrando el círculo. Por eso sigamos en Santander, que es donde hizo su dinero, y volvamos al vínculo con el señor Sneider Pinilla, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Sabana de Torres, en ese departamento, en los años de 2016 a 2019. Tenemos un plan de desarrollo pensando en el futuro de nuestro país, pensando en el futuro de nuestro municipio. Aquí viene otra amistad importante con otro santanderiano. Se trata de Alexander Angulo Ordóñez, actual coordinador nacional de reasentamientos de la Unidad de Gestión de Riesgo, persona de plena confianza de Olmedo López y del propio presidente Gustavo Petro. Sneider Pinilla y Alexander Angulo se conocieron en las elecciones locales de 2015 en Sabana de Torres, cuando Pinilla era candidato a la alcaldía y Angulo aspirante al consejo, ambos avalados por la Alianza Social Independiente. Aunque Sneider Pinilla fue elegido alcalde de Sabana de Torres con más de 4.000 votos, un gran triunfo teniendo en cuenta que era la primera vez en una carrera electoral. Y a mí me quedaba... pero tampoco podía negar de que manos oscuras podían habernos quitado el triunfo, porque en esto realmente la política se mueve muy fuerte. Angulo Ordóñez no corrió con la misma suerte y se quemó obteniendo solo 92 voticos, ya que era militante de Comunes, partido político de las antiguas FARC. ¿Recuerdan cuando decían que las FARC se iban a tomar el poder? Sin embargo, Sneider Pinilla no llegó al poder por su gran historial, sino por el apoyo del condenado clan Aguilar, que en ese momento ostentaban el poder en la gobernación de Santander. Estamos muy agradecidos ver el empuje, el entusiasmo que hay por el ingeniero Sneider, por Carlos Fernando. Confiamos en Dios y en Sabana de Torres que vamos a ganar. Ya elegido, el entonces alcalde de Sabana de Torres comenzó a forjar nuevas alianzas políticas, esta vez con el exgobernador Didier Tavera, del Partido Liberal, y luego con el entonces mandatario de Florida Blanca, Héctor Mantilla, del Partido Conservador. Pero su autoridad real venía de ser amigo íntimo, muy íntimo de Richard Aguilar. Por eso su alcaldía, al mejor estilo del clan Aguilar, se dedicó a entregar miles de millones de pesos en contratos a sus cercanos que nunca se ejecutaron. Ahora nos vamos a centrar en uno de esos. El líder de Sabana de Torres y enlace político del Partido Colombia Humana, David Parra, reveló varias anomalías en un contrato firmado a principios de 2019, justo antes de concluir el periodo de Sneider Pinilla. Uno ve que uno está denunciando por redes sociales, inclusive yo en varias, desde junio, del 20 de junio de 2023 que Sneider se posesionó en dicho cargo, yo empecé por redes sociales, por Twitter, a bombardear, ¿sí? A decir, a etiquetar al presidente Petro, a Francia Márquez, ¿sí? A lo más allegados al presidente Petro, de que Sneider Pinilla no era la persona idónea para dicho cargo, que de la Contraloría, pues el contrato 09 del 2019 lo detuvo porque no, ¿sí? Y se perdieron, ahí están perdido más de 500 millones de pesos, y obviamente yo sabía, como Sneider gestionó cuando fue alcalde, ese contrato por la unidad de riesgo, obviamente él de pronto iba a donar más recursos para allá, y obviamente le decía al presidente Petro y a los demás entes de control, la transparencia, ¿sí? De que esta persona no era la idónea y le estaban llegando pruebas de por qué no debía estar en dicho cargo. Pues lastimosamente pues, tuvo que pasar mucho tiempo, varios meses después, para que se destapara la olla podrida que había ahí en la unidad de riesgo, en cabeza de Sneider Pinilla. El acuerdo era destinado a la pavimentación de vías urbanas por más de 13.000 millones de pesos, aunque se adelantó un 40% de los recursos al contratista, evidentemente, desembolsando más de 9.000 millones de pesos, las vías nunca se hicieron. Adicionalmente, se efectuó un pago de más de 500 millones de pesos por una interventoría que nunca cumplió su labor. Abro comillas, nos dejó únicamente elefantes blancos sobre costos. En el caso del contrato de pavimentación 259 de 2019 se presentaron varias irregularidades. Parece que Pinilla adjudicó el contrato a la UTE, que ofreció el mayor valor, aunque el trabajo debía completarse en 6 meses y ya han transcurrido años y sigue sin avance, cierro comillas. Eso lo estableció Parra, consultado por 2 medios. Ahí viene otro vínculo aún más grave, esta vez con el señor José Guillermo Hernández Aponte,
el Ñeñe Hernández, que era el narco que frecuentaba los círculos sociales de Bucaramanga y la región por ser socio de empresas ganaderas en el departamento y propietario de una finca en Sabana de Torres, fuera de ser cercano y amigote del expresidente Iván Duque y de todo ese círculo de poder social. Pues bien, un audio del 4 de julio de 2018, obtenido en exclusiva por esta columna entre el Ñeñe Hernández y una persona aún desconocida, demuestra que se estaba discutiendo la comisión ilícita por un contrato de pavimentación por 4.300 millones de pesos de la alcaldía del municipio de Sabana de Torres. ¿Recuerda algo? En ese audio, el Ñeñe se refiere al alcalde Sneider Pinilla como suyo, de su propiedad, y una persona que seguiría sus órdenes en el caso de corrupción que se estaba discutiendo. Primero te estoy llamando porque ahí hay una vaina en Sabana de Torres. Allá donde tiene la finca, ¿verdad? Sí, el man ese va a abrir una vaina de unos pavimentos por 4.300. Era para ver si no tenía candidato y podíamos meternos a él. Esa vaina es porque licitación. Pero sí, no, licitación. Hay que participar, pero eso no participa. Después que el hombre le diga a uno, no tengo candidato. Ahí hay una vuelta que es de una vaina que sacó un amigo mío con la avena. Son unos pavimentos por 4.300. Déjame averiguarte enseguida, pues si esa vaina es de Ronald, que Ronald le ayudó a él y el man está comprometido, ya me entiendes, con este man. Bueno, déjame averiguar que ahí nos queda una plata muy importante. Ya yo te averiguo para decir esa vaina. O si no hablas con el man y le dice, bueno, se le ayuda y nos ayuda. El alcalde es mío, es muy amigo mío. Por eso me acordé de ti enseguida, apenas vi la vaina que va a salir. Déjame, ya te llamo. Voy a averiguar una vaina aquí enseguida y te digo ya si eso es listo, primero, que hay una plata grande. Bueno, listo, pues, chao. Yo ya te averiguo para saber si hacemos esa vaina. El alcalde es mío. Sneider Pinilla es mío. Suena casi como un vallenato. Poco tiempo después se entregó ese contrato de pavimentación y se perdieron esos recursos. Y ahora que el señor Sneider Pinilla negocia actualmente un principio de oportunidad ante la Fiscalía buscando inmunidad total por los hechos de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos, es importante aclarar que debería responder penal y disciplinariamente por las graves denuncias en su contra como alcalde de Sabana de Torres en Santander. Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía. La petición la hizo a través de este documento firmado por su abogado Luis Gustavo Moreno, en donde señala que está dispuesto a entregar información relevante sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques. Noticias Caracol conoció que Pinilla estaría dispuesto a salpicar a congresistas y miembros de altos cargos del poder público que estarían implicados en este escándalo. Por eso terminemos por donde empezamos. Y para eso nada mejor que las mismas palabras del presidente Gustavo Petro en su acalorado discurso del pasado 1 de mayo hablando del llamado golpe blando. Detener el golpe que están cocinando. Ese golpe tiene unas fases, una manera de hacerlo a la colombiana. No es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial. Es con las mojigaterías de los manzanillos. Es diciendo que superamos los topes electorales, fíjense ustedes. Los que se llenaron los bolsillos del dinero de la mafia, del señor Ñeñe y de otros por el estilo. Eso vale la pena repetirlo. Los que se llenaron los bolsillos del dinero de la mafia del señor Ñeñe y de otros por el estilo. Así es. Los mismos que se llenaron los bolsillos con la corrupción que involucró a personajes tan oscuros como el Ñeñe Hernández son las mismas personas que ahora están desfalcando en este gobierno que llegaron a sus posiciones por recomendación u órdenes de personas muy cercanas al mandatario. Porque la corrupción no tiene ni derecha ni izquierda. En eso es importante aclarar que esa corrupción se puede dar de manera activa, que es metiéndole la mano a los recursos de los ciudadanos más necesitados como la población de La Guajira, o pasiva, que es sabiendo que eso está pasando por funcionarios cercanos e importantes y no hacer nada al respecto. Ninguna de estas puede permitirse, señor presidente. Tampoco se puede conceder ante cualquier tipo de golpe de Estado. Ninguno. Pero centrémonos en lo que sí está sucediendo, que es la corrupción y la ineficiencia gubernamental, y no tanto en lo que no está sucediendo, que son los supuestos golpes en su contra. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna en la revista Cambio, en su página web cambiocolombia.com.